Gloria al Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Damos gracias al Señor en esta mañana que nos permite una vez más estar delante de la presencia del Señor, amén. Dios los bendiga a cada uno donde quiera que se encuentren. Salud especial para todos nuestros hermanos, amén, aleluya. Padre, gracias te damos, Señor, por el momento que tú nos das, Señor, de estar aquí nuevamente. Te pedimos tu ayuda, Señor, tu dirección. Sea tú, Señor, tomando el control de todo lo que te va a hablar, Señor, porque es de ti que te está hablando, Señor, en esta serie. Padre Santo, estamos describiendo lo que tú dices, Señor, en tu palabra. Padre Santo, aleluya. Derrama, Señor, de tu gracia, de tu poder, de tu Santo Espíritu, Señor Dios. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Mira a nuestros hermanos, Señor, ayúdalos, bendícelos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, aleluya. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga nuevamente. Estamos desde Toronto, Ontario, Canadá. 700 de Weston Road. Gloria al Señor. Entonces vamos a continuar con la segunda parte de la visión del Cristo glorificado, amén. Y tenemos el subtítulo en este día, el juicio de Dios contra el pecado. Ahora viene el verso 15 de Apocalipsis capítulo 1, versículo 15, amén. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Vamos primero a detenernos en esa parte. Está describiendo de la cabeza a los pies, amén, al Señor Jesús. Y ahora nos tocan los pies, amén. Ahora llegan los pies. La palabra que se traduce ahí, bronce bruñido, es una palabra que solo aparece usada por el apóstol Juan en el Apocalipsis y en ningún otro libro de la Biblia. Y hasta ahora no se ha encontrado ningún otro libro griego de la época en que aparezca esta palabra. La palabra es calcolibano. Grábeselo bien, la palabra es calcolibano, que ahí se traduce en dos palabras. Bronce bruñido. La palabra en el griego está en un griego mezclado con hebreo, porque la palabra calcos en griego es la palabra que quiere decir bronce, pero la palabra bruñido, o sea, la palabra Líbano, de calcobano, esa palabra Líbano que viene de Labán, quiere decir bruñido, pero en el hebreo. Como Juan era judío, era israelita, pero estaba en Éfeso, él puso una palabra mixta, una palabra griega y hebrea, calcolibano, que se traduce bronce bruñido. Claro que en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, había lugares donde se trabajaba con materiales, amén, con metales. Así como yo trabajo con metales, yo conozco
casi la mayoría de metales también. Puedo discernir o conocer cualquier clase de metal. Gloria al Señor, no es solo de recoger chatarra, sino que hay que saber uno la clase de metales, porque si uno va a tirar así en bruto todos los metales, los que salen ganando son los compradores, pero ya cuando uno tiene conocimiento de los metales, uno ya sabe cuál es el bronce, cuál es el cobre, cuál es hay materiales bien carísimos. El más caro que se vende ahí en la chatarra es de los catalytic converters, lo que tiene debajo el carro, amén. Ese que purifica el aire, el panelito ese que lleva debajo, ese vale un dineral. El catalytic converter, y hay otros materiales carísimos. Eso que sirve para hacer las bujías, las spark plugs, todo eso son materiales carísimos. Y hay unos materiales más carísimos que están encontrando en este tiempo, que es para hacer los celulares, eso que sirve para hacer las pantallas. Solo se encuentra por allá en el África. Entonces, el bronce bruñido, amén, aquí aparece la palabra bronce bruñido. Claro que en Éfeso era una ciudad donde había lugares donde se trabajaba con metales, y varios de los propietarios de esos trabajos en metales eran judíos. Por lo tanto, era muy normal que se hubiera creado esa palabra calcolibano, mezclada de griego y hebreo, que es la que dice aquí, bronce bruñido, sus pies como bronce bruñido. Gloria al Señor, calcolibano. Pero quiero llamarle la atención a algo más que dice también, refulgente. Aquí, como les dije ahora en el comentario textual inicial, esta palabra refulgente en griego es singular femenino. O sea que no se refiere al bronce bruñido ni a los pies en plural, sino a la caminada, amén. Y en el contexto aparece donde dice lo siguiente, refulgente como un horno. ¿Saben cómo se dice horno en el griego? Y esto me llama mucho la atención. Horno se dice en griego camino, o sea que camino es el horno. El camino estrecho que vivió el Señor Jesús es el horno. Ahí fue cuando sus pies fueron bruñidos. Por eso aparece su caminada refulgente como un horno, es decir, que eso representa un tratamiento del Señor. Dice la Escritura del Señor Jesús en Hebreos capítulo 5, versículo 8, que por lo que padeció aprendió la obediencia. O sea que ahí está cuando el calcos está siendo bruñido. Es decir, cuando el Señor está caminando su camino estrecho, cuando el Señor está juzgando, por eso es lo que representa el metal bronce en la Biblia, el juicio de Dios contra el pecado, contra el ego, contra el mal, contra el mundo. Por eso en el lugar santísimo se usaba el oro, pero en el lugar santo
En las basas aparecía la plata, pero las columnas del atrio que separaban lo de afuera de lo de adentro eran columnas de bronce. El altar donde se sacrificaba el cordero era también un altar de bronce. El bronce es el metal que representa el juicio de Dios. Y el Señor, teniendo los pies como de bronce bruñido, quiere decir que Él fue el que llevó el juicio por el pecado. Él juzgó al pecado en su propia carne, venció al pecado en la carne, juzgó al pecado en la cruz. O sea, Él pasó por el camino estrecho, por el horno, la vida de probación del Señor, de negarse a sí mismo hasta la muerte, de humillarse hasta lo sumo. Quiere decir que Él pasó por el horno para poder ser el bronce bruñido. Todo el bronce que se lleva a los compradores allá de scrap tiene que ser pasado por el horno para volverlo a procesar, aleluya, para volverlo a hacer para el trabajo que se necesite. El bronce tiene que ser pasado por el horno. Entonces el Señor Jesús también pasó por el horno de fuego. Esa caminata del Señor aquí en la tierra, en su humillación, fue una gran humillación. Le tocó el camino estrecho y Él recorrió ese camino, gloria al Señor, para purificar, para santificar. Como dijo el Señor Jesús, yo por ellos me santifico, aleluya. Entonces caminó por el camino estrecho, por el horno, la vía de aprobación del Señor, de negarse a sí mismo hasta la muerte, de humillarse hasta lo sumo. Quiere decir que Él pasó por el horno para poder ser el bronce bruñido y hacerse refulgente como un horno. Hay hermanos que cuando ven la palabra horno, se decía camino. Dije, Señor, tú me estás enseñando algo. El verdadero camino estrecho es negar el ego, negar el yo, humillarnos a nosotros mismos. Ese es el verdadero camino estrecho. Ya no darte los lujos que te dabas antes, amén, aleluya, sino que caminar por el camino estrecho, caminar ese camino, seguir las pisadas de nuestro Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos al otro punto, la facultad de juzgar. Versículo 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Aquí vemos la base por la cual Él fue hecho juez, porque Él se juzgó a sí mismo. Él dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Juan capítulo 5, versículo 19. O sea, que el Señor se negó a vivir una vida independiente del Padre y se humilló hasta la muerte. Él no tenía ese honor tan grande como tienen los reyes aquí en la tierra. Hasta el Papa de Roma tiene un gran lujo. Se anda con un papa móvil, anda con un montón de escoltas. El Señor Jesús no ocupó nada de eso, sino que se humilló. Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él, gloria al Señor,
tenía el derecho legítimo de que todos los millares de ángeles que él tiene le hicieran una escolta que nadie lo pudiera tocar. Miren, allá andan con este presidente de los Estados Unidos con un avión que es antimisiles, anti cualquier cosa de bomba que se le venga. Gloria al Señor, porque es un gran privilegio para ellos ser un gran presidente de los Estados Unidos. Y el Señor Jesús no tomó todo eso que él tiene derecho, sino que se humilló. Él se juzgó a sí mismo. Él dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. O sea que el Señor se negó a vivir una vida independiente del Padre y se humilló hasta la muerte, y por eso el Padre lo puso como Señor y lo hizo juez de todas las cosas. O sea, su caminata es la base de su señorío, hasta que nuestra caminata sea la base de nuestro lugar en el reino, hasta donde nos hayamos juzgado a nosotros mismos. Gloria al Señor. Podemos cooperar con el Señor para juzgar al mundo en aquello en que no nos negamos a nosotros mismos. No podemos tampoco juzgar al mundo. Si nosotros toleramos algo del mundo en nosotros mismos, como me decía un musulmán, uno que tiene una tienda por aquí por San Clair, me llamó para decirme que si allá en Cuba él puede conseguir una mujer que quiere casarse con la mujer en Cuba, pero no la quiere traer, me dijo. Yo no la quiero traer, yo quiero solo tener a la mujer allá en Cuba. ¿Y por qué no la puedes traer?, le digo yo. Porque yo soy casado aquí, me dijo, en Toronto. Pero según la ley musulmana, me dijo, yo puedo tener 4 mujeres. Si las puedo mantener, yo puedo tener 4, me dijo. Entonces yo quiero una mujer cubana solo para tenerla allá, ir a visitarla, dice, de vez en cuando, y tenerla allá en Cuba, no traerla. Y le digo yo, todos los cubanos quieren venirse para Canadá, le digo, ¿y cómo vas a tener a la mujer solo allá en Cuba? Pero es que yo no la puedo traer, me dijo, porque te van a estar peleando. O aquí esta mujer va a cambiar, me dice. Porque toda mujer que se trae aquí cambia. Amén. Entonces esos lujos de musulmanes que tenemos, gloria al Señor, de tener 4 mujeres, tenemos que dejarlo afuera y seguir a Cristo, seguir la caminata, negarnos a nosotros mismos. Gloria al Señor. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre. Aleluya. No podemos tampoco, si no nos negamos a nosotros mismos, no podemos tampoco juzgar al mundo. Si nosotros toleramos algo del mundo en nosotros mismos, entonces lo vamos a predicar así, lo vamos a tolerar así, no lo vamos a juzgar, sino que como no nos juzgamos a nosotros mismos, vamos a decir que todo eso es bueno. Amén. No juzgaremos al mundo si no podemos acercarnos
en santidad al Señor. Amén. No nos va a ocupar el Señor para nada. O sea, no estaremos facultados para reinar con Él en su trono. Porque dice Apocalipsis capítulo 20, que en esos tronos se sentarán los que recibieron la facultad de juzgar. La facultad consiste en haber podido llamarle a lo negro, negro, y a lo blanco, blanco, a cada cosa por su nombre, y poniéndole los puntos a la yes en nosotros mismos para poder entonces cooperar con Cristo en su juicio. Por eso esos dos versos aparecen seguidos. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Ahora sí aparece la voz. Es curioso que la voz no aparece antes. Él venía hablando de la cabeza, los ojos y pasó a los pies, y recién viene la voz. Quiere decir que si nosotros no vivimos lo que hablamos, no tiene valor. Primero tenemos que vivir para que entonces tenga lugar la seriedad de nuestras palabras. La voz viene después de haber pasado por el horno. Entonces ahora sí dice aquí, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Eso quiere decir que el Señor también hace oír su voz en medio de las naciones, porque también a las muchas aguas, a las naciones, es el testimonio del Señor, porque las naciones testifiquen del Señor, sino que el Señor conquistará las naciones. Digamos que nuestras voces deben decir lo que el Señor, lo que hizo el Señor, amén. Por lo tanto, su voz llega a ser una voz poderosa, como de muchas aguas fuertes. Pasamos al otro punto, la espada de doble filo. Llegamos al verso 16. Este verso es muy profundo. Este verso es rico y no creo que alcancemos a terminar. Gloria al Señor. Pero por lo menos vamos a ver algo esencial. Ahora llega la mano diestra. Tenía en su diestra 7 estrellas. Después habla de la boca. Una cosa es la voz y otra cosa es la boca. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vamos primero a tratar lo más sencillo por causa del tiempo, amén. Y dejamos lo más profundo para el próximo capítulo, o sea, mañana. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ustedes saben que no se refiere a la palabra de Dios. Vamos a ver 2 versos, especialmente por los hermanos más nuevos. Amén. Dije una palabra incorrecta y ustedes saben que esto se refiere a la palabra del Señor. Amén. Tengo que corregirme yo en la leída también.
porque hay veces que meto la pata. Entonces se refiere a la palabra de Dios. Vamos a ver dos versos especialmente, por lo menos para los hermanos más nuevos, amén. Efesios capítulo 6 y en Hebreos capítulo 4. Efesios capítulo 6, versículo 17, dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra del Espíritu es la palabra de Dios. Y Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Vemos que en el contexto que aparece la palabra del Señor viva y eficaz, como espada de dos filos, refiriéndose a la palabra de Dios. O sea que aquí, cuando dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, de su boca salía una espada aguda de dos filos, se refiere a la palabra del Señor. Veamos eso también en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, cuando habla del anticristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y la espada del espíritu es la palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Por eso en Apocalipsis 19, versículo 11, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Recalcamos: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. El Señor se va a basar en su palabra, amén, para regir. Dice así el versículo, tal le va a decir: gloria al Señor a los que les gusta trabajar todos los días, no tienen ningún día de descanso. El Señor los va a regir con su palabra. Ahí les va a sacar el versículo que dice: en tal y tal lugar, dice así: no trabajarás el día de reposo, no harás cosa alguna en ellos. Gloria al Señor. Y ahí se los va a llevar. ¿Y qué sentencia le va a dar? La sentencia va a estar como aquel hombre que andaba buscando leña en el día de reposo, y le preguntaron al Señor qué debían de hacer con aquel hombre que andaba buscando leña, y el Señor les dijo que lo apedrearan hasta matarlo. Gloria al Señor. Esa va a ser la sentencia para aquellos que no tienen lugar para el Señor, para aquellos que se dedican solo a trabajar y a trabajar y a trabajar
y almacenar dinero, o no les alcanza también porque no reposan, no dejan ni un día de reposo. Entonces ese dinero se les hace nada. Dice la Biblia, trabajar, pero no hacer nada, porque es como una red de gloria al Señor, que así como lo ganan, así se lo gastan. Sea el nombre de Dios alabado. Su palabra viva que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, separando lo que es del espíritu, lo que es del alma, lo que es del ego, etc. Lo que es de arriba, de lo que es de abajo, lo precioso de lo vil, lo santo de lo profano. Así se presenta él a la iglesia en Pérgamo, que era precisamente la iglesia de la mezcla, de la mezcolanza, amén. Por eso cuando se presenta a la iglesia en Pérgamo, dice en el capítulo 2, versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: aquí el Señor discierne lo que es de lo alto, de lo que es de abajo, lo que es del mundo y lo que es del espíritu. Hay muchas iglesias que así están mezcladas, han dejado meter al mundo en la iglesia, y el Señor tiene la espada de doble filo, aleluya. Han dejado meter la bachata, el merengue, la salsa. Mire que aquí hay un hermano salsero en esta iglesia. Cuando uno va al parque, allá lo atona solo de salsa y merengue, porque dice que él antes era salsero y ahora él en la iglesia le gusta la salsa, le gustan los cánticos con salsa, con merengue, con bachata. Gloria al Señor. La de Carlos Vives también le gusta, de Colombia. Entonces esa palabra es muy importante. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Aquí en Toronto, desde las 6 ya estaba el sol con toda su fuerza. Ya no se podía mirar en la calle, refulgente como un horno. Analicemos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Significa que la gloria de Dios se refleja en el rostro del Señor. Aleluya, no solo del Señor Jesús. Se dice que brilla como el sol, y a veces en los profetas, cuando se estaba describiendo a un ángel criado, se dice que su rostro brillaba como el sol. También cuando se describe la gloria de los redimidos en Daniel capítulo 12, donde se dice que los que enseñaban la justicia a la multitud resplandecerán como astros en el firmamento. Si eso se dice de los redimidos y se dice de los ángeles, ¿cuánto más se tiene que decir del Señor Jesús? O sea que el rostro del Señor Jesús brilla como el sol. Dice la Biblia que en la Nueva Jerusalén no vamos a tener necesidad de lumbreras, no vamos a tener necesidad de luz, ni de día, ni de noche, porque el Cordero, gloria al Señor, es la lumbrera, Él va a alumbrar. Dijo el Señor que la luz en las tinieblas resplandece. Gloria al Señor, y el Señor es luz. No se necesita ninguna electricidad, no se necesita que usted le vaya a robar
a la empresa eléctrica para poner luz, el Señor va a iluminar toda la ciudad, aleluya, porque Él es la lumbrera, Él es la luz, alabado sea el nombre del Señor, porque el Cordero que es tu lumbrera, amén, es decir, que es más que el sol, porque el sol aún brilla 7 veces más para los que están afuera de la Nueva Jerusalén, pero la Nueva Jerusalén no tiene necesidad de luz del sol, porque el Cordero que es su lumbrera la ilumina con la gloria de Dios. Aquí se refiere a la gloria de Dios manifestada en el rostro del Señor Jesús, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Alabado sea el nombre del Señor, sea el nombre de Dios alabado, aleluya. Santo, santo es el Señor. Continuamos con el ministerio de las 7 estrellas. Vamos a seguir un poquito porque ya terminamos de escribir al Señor, y entonces vamos a continuar un poquito. Capítulo 11, el misterio de las 7 estrellas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20. El Señor se revela con relación a nosotros. Gloria al Señor. Ya terminamos del 1 al 12 al 20, amén. Ahora vamos a seguir el día de mañana con los 7 candeleros, amén. Sea el nombre de Dios alabado para siempre. Santo es el Señor, aleluya. Gracias, Señor amado, Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Padre Santo. Entonces esta visión del Cristo glorificado es sumamente importante. Aunque habla palabras misteriosas, debemos confiar y creer que estas palabras misteriosas son de la mayor importancia. Se revelan las cosas más esenciales y principales que el Señor quiere que conozcamos de Él y por Él de su Padre. Él, cuando se mostró en esta visión gloriosa al Cristo glorificado, no quiso presentarse solo, y esto es muy significante. Y él hubiera podido presentarse como el Hijo del Hombre, con toda su gloria, como vimos, con su cabello blanco como lana, sus ojos como llama de fuego, de su boca sale una espada aguda, sus pies como bronce bruñido, sus vestiduras. Pero él no quiso presentarse solamente así, sino que él quiso presentar en medio de 7 candeleros de oro
y con 7 estrellas en su diestra. En cuanto a sí mismo, él no hizo muchas explicaciones porque él mismo es la explicación de Dios. Y también en él son explicadas todas las cosas. Pero él sí quiso hacer la explicación de lo que significan los 7 candeleros y las 7 estrellas. En la visión habíamos visto los 7 candeleros alrededor de él. No solo él, sino en medio de los candeleros. Él se revela en relación a su pueblo. Él se revela no solo en relación a sí mismo, sino su relación con nosotros, su pueblo. Y se revela en medio de candeleros con 7 estrellas en su diestra. De las otras cosas él no hizo explicación. Gloria al Señor. La vez pasada habíamos visto los detalles acerca del Hijo, del hombre, sus vestiduras, el cinto de oro por el pecho, sus cabellos, sus ojos, sus pies. Y cuando llegamos a su diestra, en el verso 16 del capítulo 1, nos saltamos la frase: tenían su diestra 7 estrellas, porque si dijimos que era considerar esto, necesitábamos más tiempo, amén. Entonces terminamos el verso 16, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Lo relativo a las palabras que él dice en los versos 17 y 18, lo estaremos viendo después. Pero mientras tanto, vamos a ver la frase del verso 16 de Apocalipsis 1, donde dice: tenía en su diestra 7 estrellas. Y dice el verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Este es un misterio compuesto de 2. Se le llama el misterio de las 7 estrellas y de los 7 candeleros de oro. Una parte del ministerio son las 7 estrellas, y la otra parte íntimamente relacionada con las 7 estrellas son los 7 candeleros. Y estas 7 estrellas, él dice, son los ángeles de las 7 iglesias. Ahí estamos viendo la relación de las estrellas con los candeleros, de los ángeles con las iglesias. O sea que es un misterio compuesto, es un misterio de los misterios de Dios. La palabra del Señor nos habla de la administración de los misterios de Dios, del ministerio de Dios consumado. Nos habla del ministerio de la voluntad de Dios, nos habla del ministerio de la economía de Dios, o el programa de Dios para llegar a esa voluntad y ese propósito. Que nos habla del ministerio de Dios, el Padre, Cristo, Dios siendo revelado por Cristo. Se nos habla también del ministerio de la piedad, se nos habla de la encarnación, Dios manifestado en carne, etc. Se nos habla del ministerio del Evangelio, la obra del Señor. Se nos habla del ministerio de la fe, por medio de la cual nos apropiamos de la obra del Señor y del Señor por su Espíritu. Entonces se nos habla también del ministerio de Cristo a la iglesia. La iglesia, el ministerio del matrimonio, que está relacionado con el ministerio de Cristo y la iglesia, que es un misterio considerado porque es el matrimonio natural, el propósito del espiritual, el de Cristo y su pueblo.
Y en ese mismo contexto se llega al ministerio de las 7 iglesias y de los 7 candeleros de oro. Gloria al Señor. Después hay otros misterios, como el de Israel, como el misterio de la mujer y la bestia. O sea, hay muchos más misterios. Entonces, que el Señor les bendiga, Dios les guarde. Mañana entramos de lleno, ya con estos 2 misterios, amén. El de los 7 candeleros. Gloria al Señor. Mañana seguimos con ángeles, mensajeros celestiales o humanos. Tomorrow. No se lo pierda. Gracias, Señor amado, Padre Santo. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das vida. Nos administras por medio de tu palabra, Señor. Esa palabra que penetra, Señor, a todo nuestro ser, que nos escudriña lo más profundo, Señor, lo malo que tenemos. Señor amado, Padre, gracias te damos. Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Dios amado, Padre. Bendice a todos nuestros hermanos, Señor, donde quiera que ellos se encuentren, Padre Santo, porque traspasamos, Señor, todos las fronteras por medio de Facebook, Señor. Llegamos al Ecuador, llegamos a los Estados Unidos, llegamos a México, llegamos allá en Cuba. Mira, los cubanos tienen el problema que el internet es bien limitado, pero aún así ellos se van allá al parque y ahí pueden escuchar o pueden mirar lo que ellos quieran, amén. Hacen un sacrificio para irse allá al parque. Gloria al Señor, donde el internet le es gratis. No es ni tan gratis, sino que tienen que pagar unos $2 ahí para una recarga, amén. Dios te bendiga y Dios te guarde de todos nuestros hermanos allá en Cuba. Que el Señor los ayude y los guarde. Alabado sea el nombre del Señor.